hacer un directo para poder transmitiros o daros esas pequeñitas herramientas que a mí me están ayudando una barbaridad, pero todo lógicamente desde una base científica, estructural y organizada, en el sentido de para que vosotros podáis tener una mayor conexión integrativa desde el punto de vista de todo lo que el diafragma te puede dar, todo lo que la respiración te puede dar, todo lo que este mecanismo, estas estructuras, estas herramientas te pueden ayudar para tu salud, no solo para la tuya propia, sino también para la de tus pacientes. ¿Ok? ¿Y por qué se produce todo esto? ¿Por qué mecanismos? ¿Por qué razones estructurales, fisiológicas, neurofisiológicas, mecánicas se produce todo esto? Entonces, de aquí surge esta idea de poder ayudar a todos vosotros a simplemente colaborar con todas estas ideas, ¿ok? Entonces, empezaríamos siempre, mi humilde opinión es comenzar desde una idea de cómo es una estructura. Si tú comprendes cómo está hecho el edificio, si tú comprendes cómo es una determinada articulación, si tú comprendes cómo es, o en otras profesiones, cómo es el ordenador, qué programa es, cómo funciona este mecanismo, todo esto lo puedes llegar a empezar a enganchar con determinada sintomatología o puedes proyectar una determinada herramienta con tu paciente. Fíjate la cantidad de modificaciones anatómicas que tiene el tendón central, esa unión miotendinosa tan sumamente gruesa que tiene ese diafragma y a partir del cual, ese septo transversal, a partir del cual se desarrolla absolutamente todo, todas las fibras del diafragma, que recordar que son 3 tipos de fibras. Tenemos unas fibras vertebrales, que serían las fibras que van desde los cuerpos vertebrales de las vértebras, desde L3, L2, L3 sería el lado derecho y L2 desde el lado izquierdo. Esas fibras vertebrales van subiendo hacia arriba, buscando este centro frénico, ese tendón que veis ahí de unión. Entonces, todas esas fibras que están ahí comenzando a subir buscando ese centro frénico, de posterior hacia la línea media, forman como una especie de abanico, ¿ok? Como si fuera la tienda de un circo prácticamente, como si fuera me saldrá cuando te tiras un paracaídas. No me salía la palabra, madre mía, estas cosas de la edad tremenda. Me alivió mi dolor en las lumbares. Es verdad, Rodrigo, ¿verdad? Fue súper curioso porque Rodrigo es un paciente que venía con un dolor lumbar y le mejoramos ese dolor lumbar tratándole el tórax. Y todo esto lo vas a poder entender tú como profesional sanitario y como paciente o simplemente como persona que te interesa todo esto. Entonces, gracias, Rodrigo, por tu aporte. Es súper, súper útil. Gracias a ti. Entonces, desde ese cuerpos vertebrales, esa parte lateral, todas esas fibras van subiendo hacia arriba. Suben hacia arriba, convergen en el cuerpo vertebral de L1 junto con la transversa y se arma un engrosamiento de tejido facial, de tejido conjuntivo, que se llama la arcada del psoas. Es decir, aquí conecta el psoas con el diafragma. Y eso es algo que he estado compartiendo en redes sociales, en los cuales se ve que se puede mejorar la elasticidad del psoas, ese famoso psoas que no paro de escucharlo en consultas. Mira, es que sé que es el psoas, que se lo dicen muchos los pacientes, para darle más énfasis. Mira, es que ya sé lo que tengo mal, tengo el psoas mal. Pero si te han tratado el psoas y el psoas recientemente, repetitivamente, a lo mejor es que no es el psoas. A lo mejor es que la transferencia mecánica procedente del diafragma está generando que el psoas tenga un aumento del tono.
o que tenga una tensión miofascial que no pueda solucionar con el tratamiento desde el punto de vista miofascial. Con lo cual, eso es una de las llaves y herramientas e ideas que tenemos que tener siempre en el disco duro. El disco duro y un tratamiento de fisioterapia y osteopatía, de terapia manual, como lo queráis decir, tenemos que estar, no sé si habéis visto la película de Minority Report, pero tenemos que estar con el guante y con una barbarie de cosas abiertas e ir viendo cómo vamos colocando las fichas para hacer el puzzle de una forma adecuada. Si el psoas lo ha tratado, si ha hecho ejercicios de psoas, de estiramiento, a lo mejor no es el psoas. Eso es lo que tenemos que tener un poco activo. ¿Ok? Entonces, fijaros, todas esas fibras siguen subiendo hacia arriba y a nivel del cuerpo vertebral de T12 junto con la última costilla con la transversa de T12 hacen un engrosamiento de tejido conjuntivo con el cuadrado lumbar que se llama el ligamento arqueado lateral o la arcada del cuadrado lumbar. ¿Ok? Entonces, ahí hay otra vía de mecanismo, otra conexión miofascial sumamente importante, dado que a través de esta estructura, a través de este músculo, estamos revisando o estamos poniendo una conexión mecánica entre la vía respiratoria, la musculatura extensora e inclinadora lateral, y no solo esto, sino con la fascia renal. Fascia renal y fascia toracolumbar. Entonces, por esta vía, por este mecanismo, también tenemos esta conexión adicional entre lo que sería esos pilares derecho e izquierdo, junto con el cuadrado lumbar, junto con esa fascia renal y toracolumbar, que es sumamente importante a la hora de estructurar, vehiculizar cómo se expresa un sistema del cual hablaré más adelante cuando podamos, ya llevamos desarrollando todo esto, que se llama el sistema adrenosimpático. Y esto es algo por lo que un paciente ha venido a consulta desde Granada y que se sorprendió: joder, Raúl, ¿cómo es posible que me estés reproduciendo el dolor sobre la boca del estómago, sobre el epigastrio, que yo pensaba y que me habían tratado ni se sabe la de veces como si fuera un diafragma, y tú lo estás resolviendo con un test sobre la región toracolumbar? ¿Ok? Entonces hay otros mecanismos, otras vías que van a conectar con tu diafragma y que no debes de olvidar. ¿Ok? Entonces, seguimos con esta estructura básica de cómo funciona este diafragma. Va subiendo hacia arriba, pilar izquierdo, pilar derecho. Se enroscan a nivel de la parte anterior del cuerpo vertebral de T12, formando lo que se llama el ligamento arqueado medio, por el cual van a pasar dos estructuras de la pera sumamente importantes para comprender toda esta importancia que tiene el diafragma. Pasa la arteria aorta abdominal, que va a vascularizar sistema digestivo, sistema hormonal, sistema renal, y va a pasar otra estructura sumamente importante que siempre se nos pasa así por encima y que en disecciones cuesta a veces encontrar, que es el conducto torácico, que recoge prácticamente entre el 60 y el 70% de la linfa del abdomen y de miembros inferiores. Con lo cual, ya simplemente por relaciones anatómicas podemos intentar o podemos comprender que el diafragma va a poder ser un regulador vascular y linfático. Y toda esta regulación vascular y linfática va a tener luego después una importancia clave, sumamente importante para nosotros y para nuestros pacientes. ¿Bien? Entonces, todas estas fibras siguen subiendo hacia arriba para encontrarse con el centro frénico. Dentro de ese entrecruzamiento de fibras
pasa y rodean una estructura sumamente importante para la digestión, como es el esófago. ¿Ok? Con lo cual, las fibras del pilar derecho e izquierdo van a ser fibras que van a participar en el trofismo, en la contracción, relajación de ese esfínter esofágico. Y además, a través de ese esfínter esofágico pasa el nervio vago, sumamente importante y que mi querido Luis Gonzaga habla excepcionalmente bien de todos los mecanismos del vago, todas las relaciones del vago, toda la importancia anatómica clínica que tiene ese nervio vago. ¿Ok? Ya en el nivel T8 más o menos, muy pegadito a una de las porciones de ese centro frénico, tenemos la vena cava inferior. Queridos compañeros y compañeras, esto es tremendamente importante porque en esta vena cava inferior, pegado a la vena cava inferior, va a bajar un nervio totalmente vertical, que es el nervio frénico derecho, que va a tener una importantísima función reguladora neuroendocrina, que está teniendo un estudio y una evolución desde el punto de vista de desarrollo anatómico e histológico sumamente importante y de la cual iremos hablando poquito a poco más adelante. Bien, pegado en el lado contrario, completamente simétrico, estaría el orificio para el nervio frénico izquierdo. Y fijaros las diferentes variables anatómicas que tenemos para estas tres dibujitos y esta estructura que sería el diafragma. ¿Ok? Con lo cual, aquí siempre cuando veamos este psoas, queridos, queridas, ya nos tiene que cambiar el chip. Puede ser que esta compensación del psoas que estamos viendo aquí, este ilíaco que os publiqué un vídeo en el cual pienso que es un músculo primario a la hora de elaborar un diagnóstico manual para todas esas lumbalgias bajas cuando hay un paciente que ha padecido una apendicectomía. Sumamente necesario revisar el ilíaco porque suele dar un montón de dolor referido posterior y nos lo estamos comiendo muchas veces. Yo el primero, ya no me lo como. Ya en cuanto veo una apendicectomía, lo primero que hago es me voy a enganchar a ese ilíaco para ver si da un tipo de dolor referido. Aquí tenemos, y esto es un estudio científico que ve que las inestabilidades podales por esguinces tobillos de repetición generan compensaciones en el diafragma y modificaciones respiratorias. Con lo cual, fijaros cómo todo este diafragma va a ser un compensador de disfunciones desde el punto de vista multidisciplinarmente. Si existe alguna patología de cadera, seguramente que va a haber una adaptación del psoas y seguramente que va a haber una adaptación de mi diafragma que va a estar ahí en medio de todo, ahí compensando todo y en silencio y sin molestar. ¿Ok? Fijaros cómo esto es una imagen que es muy bonita, con lo cual se ven todas esas inserciones del psoas desde L1, L2, L3, L4. Hay artículos que hablan también de L5 y hay otros artículos que hablan también desde T12. Y si veis los artículos de disección, se ve cómo hay inserciones sobre las transversas, sobre los cuerpos vertebrales e incluso sobre los discos lumbares. Hay inserciones para el psoas. Con lo cual, mecánicamente, observamos una conexión miofascial sumamente importante y también debemos de conocer que el diafragma tiene un papel extensor de columna. ¿Ok? Con lo cual, seguramente que vaya a estar generando momentos en los cuales haya una mala sincronía entre el psoas y el diafragma, dado que el psoas es un flexor, separador y rotador externo
de cadera en cadena cinética abierta y es un estabilizador lumbopélvico sumamente importante, sobre todo a la hora de ponernos de pie cuando estamos sentados en una silla. Ahí ese psoas tiene una función muy importante. Con lo cual, todo esto nos lleva a pensar, fijaros, este diafragma ahí en medio del abdomen y del tórax. Ahí plantado ahí en medio, que embriológicamente nace de mis cervicales, porque desde aquí sale el nervio frénico, fijaros, que llega a mi diafragma que está en el nivel prácticamente entre quinta y cuarta costilla, más o menos a este nivel, tendríamos ese centro frénico del diafragma. Fijaros cómo todo esto va a estar sumamente conectado a través de un nervio que es imprescindible conocer todas sus repercusiones desde el punto de vista de lo que nos puede aportar, lo que lleva de información hacia arriba, y todo ese mecanismo ascendente va a estar dentro de ese nivel C3, C4. Y es la clásica, queridos y queridas, la clásica expresión de tengo tensión aquí. Ya, aquí ya, la cabeza vuela, lo que nos cuenta el paciente nos entra y no sale, ya sabemos que hay un diafragma, queridos. Y normalmente esto lo que nos está diciendo es, tengo mucha tensión en mi nivel C3, C4. Esto es, tengo mucha tensión en mi nivel C3, C4. ¿Te acuerdas de esos trapecios que has pinchado, que has rehabilitado, que has hecho compresión con estiramiento, que has hecho todo tipo de estructuras del punto de terapia manual? El paciente ha mejorado, pero luego después está igual. Si en el centro frénico, en el núcleo dorsal del nervio frénico, que está en C4, está recibiendo esas aferencias procedentes de toda esa red de receptores diafragmáticos y están pum, 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 bombardeando constantemente. Un músculo que trabaja 24 horas al día, toda la vida. Fijaros, si este nivel C3, C4 está recibiendo ese bombardeo, lógicamente se acabará generando una sensibilización de esa CPU, de ese ordenador. Ese ordenador se gripa y empieza a dolerme o empiezo a tener sensibilidad en todos esos niveles. Por eso siempre te has visto esa C3, C4 sensible cuando has palpado la espinosa. ¿Te suena? Cuando has hecho esa exploración en terapia manual. Tocas la vértebra C3, C4 y la notas sensible. Vas a hacer los test de movilidad, querido y querida, y te encuentras con la situación que te quedas con la boca abierta como la máscara en su película, completamente con la lengua cayendo y diciendo, mierda, ¿qué hago yo ahora? Porque a mí me habían dicho que si esta espinosa era sensible, lo que tenía que hacer era manipularla porque existe una sensibilización de ese segmento. Pero tú vas a hacer los test de movilidad y te encuentras que eso va fenomenal, que tiene una movilidad esplendorosa, con lo cual, terapéuticamente, querido, querida, no puedes manipular ese segmento. Porque si está sensible y lo manipulas, vas a generar una irritación de ese segmento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo trabajar que esta tensión clásica del paciente, es que me duele el cuello, madre mía, luego hay veces que se me pone el hombro izquierdo y hay veces que se me pone por aquí? Todo eso es, el paciente te está diciendo, querido Raúl, espabilate que no me estás escuchando, que me duele C3, C4, que tengo un problema aquí. Entonces tú tienes que conectar y ver cómo puedes desensibilizar C3, C4. Y una estrategia y una herramienta que muchas veces el paciente te mira con una cara así, como diciendo, que a mí me duele aquí, que me toques
aquí, Raúl, que no te enteras, bajete, es trabajar el diafragma y el tórax. Cuando tú estás trabajando el diafragma y el tórax, estás generando una modificación de la información aferente a través de los receptores que va a subir a través de esa autopista que es el nervio frénico y que van a cambiar la respuesta que nos va a dar C3-C4. No será la primera vez que después de esto, después de trabajar el diafragma, trabajar el tórax, trabajar toda la cadena tóraco-abdominal, después el paciente diga, ostras, y esto no me duele. ¿Y cómo creéis que va a quedar el paciente? Ostras, este tío ya me habían dicho que hacía cosas muy raras, pero es que no solo es que sean raras, es que encima son eficaces. Y todo esto que me cuenta así como un poco raro aquí, el enchufe, la luz, el interruptor, la luz, el intor, es decir, toco y genero una respuesta, parece que es eficaz. Entonces, esto es algo que debemos de intentar cambiar. La manera de mirar la cervicalgia, el dolor cervical, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo puedo desaferenciar C3-C4? Eso era algo que después de la sesión le extrañaba a una paciente decir, joder, pues no sé cómo lo has hecho, pero yo ahora subo el brazo completamente hacia arriba y no me has tocado el hombro. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú aprendas a hacer para que tus pacientes con cervicalgia, con dolor de hombro, mejoren. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo a través de este nervio frénico, izquierdo y derecho, cómo está sumamente pegado este nervio frénico al pericardio, ya saben, acá inferior, ya sea izquierdo o derecho, y cómo hace una red potentísima de raíces anteriores, mediales y posterolaterales. Y si hay una red neural, significa que eso es una red de comunicación, ya sea efector a nivel muscular, ya sea como sea aferente. Y esto es algo que a mí me dejó completamente tiritando cuando en el confinamiento me empecé a leer, a informar de todo esto. Decir, me cago en la leche, que el 35 a 50% de las fibras del nervio frénico son aferentes, que se nos está escurriendo esto de una forma completa. Y que esto ya se está hablando ya desde los años 90, ya había estudios que te lo decían, que es brutal y que esto no lo hemos tenido en cuenta en fisioterapia, o al menos yo, ni mis profesores, ni en mi carrera de fisioterapia me lo comentaron, pero para mí es algo por lo cual no debemos de pasar por encima ni olvidarlo. ¿Ok? Entonces tenéis esta conexión. Hay artículos científicos en ratas que se ve, ¡wow!, es impresionante cómo hay un montón de receptores, cómo hay mecanorreceptores, hay quimiorreceptores, son sensibles a la presión e incluso tienen una capacidad sumamente importante desde el punto de vista de la propiocepción inconsciente. Esto es una llamada de atención a todas esas personas que meditan, que hacen meditación, o los pacientes que les cuesta, Raúl. Querido, a mí esto de ponerme aquí a meditar me parece una mierda, me parece un coñazo. Pues tú te estás perdiendo el hecho de poder generar un estímulo aferente para bajar esa C3-C4 e incluso para generar una regulación de tu sistema nervioso autónomo que está controlando un montón de sistemas de control desde el punto de vista inconsciente. Te lo estás perdiendo, querido paciente. Siguiente sesión hay que machacárselo otra vez hasta que ya le aburramos completamente, pero es cierto que es sumamente beneficioso para todos ellos. Ahí lo tenéis. ¿Por qué hay que machacarles a los pacientes que realicen toda esa investigación? Y siempre tenemos que tener en cuenta, fijaros, cómo esa red
y eso es, hay estudios científicos que nos lo dicen, cómo desde los niveles torácicos, fijaros, de ese frénico que baja pegadito el frénico izquierdo que baja pegadito al pericardio, cómo desde ese tórax se puede generar un estímulo en monos, artículo año 1999, y que todo ese estímulo sobre el tórax, sobre esa porción superior del tórax, puede llegar hasta generar una inhibición sobre el plexo cervical. Que eso es algo que iremos poquito a poco aprendiéndolo, por qué mecanismos, cómo pasa esto, qué centros están integrados, cómo puedo regularlo. Pero que veáis no solo esto, fijáis que hay receptores o hay ramas neurales supra e infradiafragmáticas. Y cómo el nervio frénico sale desde C3, C4, y algunos artículos hablan de que hay conexiones de este nervio frénico con el plexo cervical y con el plexo cérvico-braquial. De ahí esas respuestas que algunos pacientes tienen con sintomatología en el hombro. Que eso es muy típico verlo. Eso es muy típico verlo después de una laparoscopia, un paciente que se le extirpa la vesícula biliar, y después de esa extirpación de la vesícula biliar tengamos respuestas de dolor en el hombro de 24, 48 horas e incluso con una histerectomía. ¿Ok? Que posiblemente es por esa distensión o esa sobredistensión del abdomen, que se mete aire para distender todo el abdomen y poder acceder correctamente a las estructuras que se quieran quitar. ¿Ok? Con lo cual, y esto es un dibujo que sale del libro de Anatomy Trains, que a mí me resultó sumamente esclarecedor y que para mí es la base de cómo entiendo cuando estoy explorando un paciente, cuando veo el tórax, cuando palpo el tórax, cuando palpo el diafragma. Tenemos que intentar meternos dentro de todas esas estructuras y palpar y ver dónde está la tensión de ese diafragma y si la tensión de ese diafragma procede de estructuras craneales o de estructuras inferiores. Fijaros cómo la fascia, la musculatura del diafragma está sumamente conectado con la fascia del mediastino, el pulmón y la lengua. ¿Ok? Es sumamente importante la posición de la lengua si el paciente es un respirador oral, si el paciente ha padecido, eso fue otro paciente que vino a consulta con un 2 neumotórax, con un dolor dorsal profundo, rebelde antiinflamatorios, tratado con ejercicio, tratado con terapia manual, tratado con TECAR, tratado con magnetoterapia también, y que con mis técnicas diafragmáticas, con las técnicas torácicas adaptadas a su tórax, porque tenía un pectus scabum, reproducimos justo el dolor que llevaba teniendo desde hace X años, desde que tuvo ese neumotórax espontáneo. El libro se llama Anatomy Trains. ¿Ok? Entonces ahí tienes esa disección. Fijaros cómo aquí está conectado con el cuadrado lumbar. Fíjate cómo aquí hay una conexión con los aductores, con el suelo pélvico. Es sumamente imprescindible entender el suelo pélvico, el diafragma de esa musculatura pélvica, con la respiración diafragmática, con la presión que reciba ese suelo pélvico, que luego eso ya lo iremos hablando sucesivamente en otros directos, cómo esa presión del abdomen es sumamente importante para la realización de determinadas funciones, cómo esta presión del abdomen es sumamente importante para el intercambio de presiones y cómo este intercambio de presiones
es sumamente importante para el drenaje del sistema venoso y el sistema linfático. Recientemente había un artículo científico que nos hablaba de la contracción concéntrica del diafragma, pero también le metía un puntito más de tuerca de lo que yo hasta ahora había leído, que es bastante, casi es enfermizo, y nos decía que el diafragma tiene también una contracción excéntrica, que es ayudada por el transverso del abdomen y por la musculatura oblicua. Con lo cual, toda esta faja abdominal, todo este core abdominal, se apoya en la contracción excéntrica, en ese ascenso de ese diafragma, que ya veremos su función, las particularidades, cómo se expande, cómo se moviliza, cómo dinamiza, qué repercusión va a tener todo esto, pero fijaos cómo va a tener también esa repercusión sobre esas determinadas funciones vasculares. ¿Ok? Y esta es una imagen que a mí, cuando yo la vi, me dejó absolutamente flipado y entendí muchos de los tratamientos que veo en mis pacientes y que leí, como se hablaba del diafragma pélvico, del diafragma torácico, el diafragma escapular y el diafragma hioideo junto con la lengua. Bien, entonces es sumamente importante esta lengua para la función de todo este entramado, o que podríamos decir, hablar de un tipo de cadena miofascial. Pero uno de los más potentes dinamizadores va a ser aquí nuestro diafragma. Y esta es una imagen que encontré en un libro que me resultó sumamente estratosférica y sobre todo esclarecedora. Aquí, entre el tórax, entre esa caja torácica, entre ese órgano estructural de defensa del corazón, de los pulmones, pero también va a ser un órgano de soporte desde el punto de vista estructural. Si lo hablamos desde el punto de vista musculoesquelético, también va a ser una estructura también que va a proteger corazón, pero también va a dinamizar y a poder adaptarse a esa función del diafragma, a esa respiración del diafragma. Y cómo va a ser como una especie de ventosa. Queridos y queridas, este diafragma se va a comportar como una ventosa, y detrás de esa función de ventosa del diafragma están todas esas funciones subyúdices que van a acompañar a el fenómeno tan sumamente maravilloso que es la respiración. Bien, el trabajo que yo vaya a hacer sobre ese tórax, sobre ese director de orquesta, porque fijaros que es como si tuviera dos batutas. Aquí teníamos el pilar derecho y aquí tenemos el pilar izquierdo. Son dos batutas. Es como un director de orquesta que está moviendo. Y el diafragma va a ser el director de orquesta de todos estos sistemas de transporte que os he comentado. Y más información que vamos a ir poquito a poco desengranando, porque hay mucho que contar. Pero esta imagen, que quiero recordar que es un libro de fisioterapia respiratoria, está fenomenal. Porque aquí yo ya veo que el diafragma no va a ser solo una estructura que me va a aportar oxígeno, que me va a ayudar al intercambio gaseoso. El diafragma, bien organizado, bien estructurado, bien tratado, con su flexibilidad, va a ser una estructura que va a realizar un efecto desatrancador. ¿Crees que es importante desatrancar las estructuras que hay por debajo del diafragma? Como son el estómago, el intestino. Bien, en mi ensayo clínico de osteopatía, que realicé hace más de 11 años, uno de los detalles que a mí me hizo amar tanto este músculo fue el hecho de que yo pensé que como grupo control
vamos a poner el diafragma solo a respirar 30 veces. Y pensábamos que eso no iba a tener ningún tipo de repercusión. Y el escándalo para mí, a nivel personal, fue encontrarme que, querido Raúl, te has equivocado, pero vamos, pero muchísimo. Porque cuando nosotros realizamos esas 30 respiraciones, vimos que tenía un efecto clínico sobre mi nivel T11 y mi nivel T12. Con una D de Cohen que era clínicamente relevante. Y vimos cómo las personas se flexionaban hacia adelante y con un doble inclinómetro había una mejora en el rango de flexión de tronco. Y yo me quedé así pensando, mierda, pero si no hemos hecho nada, hemos respirado un poquito aquí 30 veces profundamente y es un efecto clínico momentáneo, efectivamente, en el momento. Flexión mayor. Y eso a mí me llevó a seguir investigando y a seguir leyendo de todo esto. ¿Por qué? Porque tiene un efecto drenante, tiene un efecto ventosa, tiene un efecto, fijaros, sobre la porción arterial, arteria aorta abdominal, querido compañero y compañera, sobre la vena cava inferior e indirectamente también sobre la vena porta y también sobre el conducto linfático. Conducto torácico que se lleva el 60-70% de toda la linfa intraabdominal. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto es relevante o no? Para mí fue... ¡guau! Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El drenaje linfático, fantástico. Drenate, hazte tu trabajo con tu fisioterapeuta, ponte luego después a hacer drenaje linfático manual, con las máquinas, etc. Pero, querido, querida, ¿qué te parece si cambias un poco el enfoque y la forma de ver la patología y te metes a darle a la ventosa? No solo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista manual, como terapeuta, sino también tú. Te va a ayudar muchísimo, te lo aseguro. Con lo cual, fíjate, y estamos hablando de la parte linfática intraabdominal. Pero querido y querida, es que cuando te paras a mirar toda la función del diafragma, del mediastino, de cómo a través de todo ese bombeo se va recogiendo entre la pleura mediastino, a través de todo este sistema de ganglios, también todo esto va a acabar drenando, ayudando a que el mediastino drene su región o su compartimento. Con lo cual, si tú aquí estás viendo justo y pegado al corazón, aquí está pegado a través de una serie de ligamentos pegados ese corazón al diafragma. Con lo cual, podemos entender que cualquier tipo de rehabilitación desde el punto de vista cardiovascular debe de pasar por un entrenamiento físico, tu bicicleta, tus ejercicios de fuerza, pero perdóname, yo creo que inevitablemente deberías de revisar tu diafragma desde el punto de vista de cómo genera este intercambio de presiones, que es algo que iremos poquito a poco viendo. Pero esto tenlo en cuenta. Si me drena el sistema linfático abdominal, también me va a ayudar de una forma sumamente importante y primordial mi sistema linfático torácico. Ahí, ¡buah! Cuando tú te pongas a respirar, todo eso se va a poder mover. Y esto hace que nosotros pensemos también que va a ser un potente dinamizador desde el punto de vista vascular y arterial, venoso de todo el cuerpo. Se habla que en ejercicio el diafragma puede llegar a movilizar en torno a 1 litro de sangre adicional, como si funcionase o como si fuera un corazón auxiliar. Querido, querida, ¿qué te parece todo esto? ¿Para los deportistas te parece que es algo importante? No solo para los deportistas, que sería sumamente primordial, para las personas en sí. Gente que tenga EPOC,
hay que mandarles ejercicios respiratorios para poder dinamizar todo esto. ¿Ok? Con lo cual, y eso es algo que vamos a ir poquito a poco viendo, nuestra respiración o el hecho de que yo piense en un diafragma, hay que empezar a cambiar el chip. Tienes que transformar esos síntomas que te cuenta el paciente, ese chorreo de información, wow, es que me duele, es que tal, dentro de un sistema de conexión con tu sistema emocional. Bien, cuando un paciente tiene dolor, ¿cómo tiene el diafragma? ¿Cómo tiene la respiración? Es más corta. ¿Cómo va a estar a través de esa respiración más corta? El diafragma va a estar mucho más descendido por esa compresión del diafragma. La respiración va a ser corta. ¿Cómo va a estar el mediastino o las tensiones de tu cadena anterior? ¿Cómo va a estar tu cuello? ¿Cómo va a estar todo este engranaje y este sistema? Colapsa. Entonces, por una emoción, por la Asociación Internacional del Dolor, la IASP, dice que una emoción, un dolor, puede estar detrás de un hecho no traumático. Es decir, una emoción puede generar un dolor. No te tienes que cortar una pierna, no te tienes que caer por las escaleras. No me tienen que tirar una piedra a la cabeza para que tenga dolor. Puede ser algo. Y eso puede estar detrás de tu diafragma, querido y querida. Y esa sensación de tu diafragma, un día, otro día, van dando información aferente, pum, 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 hasta que un día se te bloquea el cuello, te quedas como un clic de famóvil sin poder moverte y te da una tortícolis. ¿Qué vamos a trabajar? ¿La tortícolis o el mecanismo por el cual tú desarrollaste esa sensibilización en C3, C4? Para mí, debemos de cambiar toda esa concepción, ese objetivo, esa mirada tan sumamente corta del síntoma, el dolor, me duele, a tener una mirada más amplia para ver cómo van las autopistas por las cuales mi paciente ha venido a consulta. Y eso es algo que vamos a ir poquito a poco aprendiendo en estos días para que vosotros podáis tener una información sumamente directa y que ya veáis el paciente entrar por la puerta y ya digáis, aquí hay un diafragma, aquí hay un mediastino, esta TM, el suelo del diafragma, y aquí hubo tal, o es posible que haya un bloqueo torácico cuando lo ves en bipestación. Todo eso es algo que es muy importante para vosotros para poder simplificar el tratamiento, ser eficaces, que el paciente salga lo más rápido desde tu primera consulta y que tú vayas creciendo de una forma drástica y exponencial como un Pokémon eléctrico a lo bestia y que poquito a poco vayas mejorando tu diagnóstico y la forma y el enfoque de poder ver al paciente y ser más específico. Pum, pum. Esto tiene pinta de ir por aquí, pa. ¿Bien? Entonces, para mí, todo este sistema, fijaros cómo, y una de las vías de este dibujo, ¿y por qué me gusta tanto? Porque es una manera en la cual podemos entender que a través del diafragma, a través del mediastino, a través de todo ese sistema, se puede llegar a los niveles centrales. Yo puedo conectar con la amígdala, yo puedo conectar con el locus coeruleus, con el nivel de alerta del paciente, esos pacientes que vienen con una hipertonía de los maseteros, es que me duele aquí, pero además tengo bruxismo, pero además es que no duermo. ¿Cómo vamos a tratar a ese paciente? ¿Okay? Tendremos que tratarlo como si fuéramos la pantera rosa. Con sumo cuidado, porque a través de ese tratamiento manual vamos a inflamar al paciente. Todo lo que hagamos con él vamos a tener una respuesta inflamatoria. Si el paciente está inflamado por su estilo de vida, duerme poco, porque tiene un aumento del tono simpático que está detrás de este diafragma y de esa conexión con el sistema adrenosimpático. Si yo
genero un estímulo, un tratamiento, yo lo que voy a hacer es generar una inflamación mayor. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Que es el que nos ha pasado a todos. Lo hemos tratado y al día siguiente te manda un mensajito, tío, estoy hecho una mierda, estoy aquí en urgencias, me están poniendo de todo. O es ese paciente que lo has tratado por una lumbalgia, le has tratado a nivel de terapia manual, la región toracolumbar, y el paciente no se te levanta de la camilla. Me cago en la puta. No va. Pues vamos a ir aprendiendo por qué estrategias y qué herramientas podemos llegar. Pero la intención es ir de lo periférico a lo local. Siempre haced todo eso, que vais a tener una respuesta muchísimo mejor. Entonces, yo por mi parte, esto es lo que quería compartir con vosotros el primer día. En mi feed tengo, ahí en mi bio, tengo un archivo de Google. Veréis que ahí pone Docs de Google, para que os podáis apuntar para los siguientes directos que voy a ir haciendo y que te puedan ir avisando de todas las cosas que voy a ir haciendo y de los directos, para que estés informado al momento de todo esto, porque para mí es algo que es sumamente básico para poder atender a este tipo de paciente con problemas cervicales, problemas lumbares, problemas sacroiliacos, como nos compartió Rodrigo, gracias de nuevo, y poder comprenderlo, porque esto es una manera sumamente de transformar todos estos síntomas. Lo que queremos intentar cambiar como terapeutas, tantos síntomas, tanta itis, tanto me duele la totalidad, y alguna vez ya me ha dicho alguna paciente, pues cómo podemos coger todas esas piezas de Minority Report y hacer el puzzle de una forma. Así que nada más quería comentaros. Si queréis hacerme alguna pregunta, el libro se llama Anatomy Trains. Excelente libro. Gracias a ti, Juanjo. Así que nada, si alguno de vosotros quiere hacerme alguna pregunta, yo encantado de poder ver si os puedo echar una manilla. Muchas gracias, Bea. A ti por tu comentario. ¿Qué tal, Sandra? Muchísimas gracias. Gracias a tu comentario. Si podéis hacer algún comentario en vuestra historia, decir qué os pareció. Sí, hay posibilidad de verlo porque lo dejaremos grabado y lo subiré me gustaría subirlo a YouTube. El ensayo clínico sí. Lo tengo por ahí. Si me pasas un mail, yo te lo intento pasar. Si quieres por privado me mandas el mail y yo intento pasarlo. Así que nada, queridos, queridas, estamos en el camino del cambio. En un camino de transformación sumamente interesante, que os va a llevar a comprender tantas itis, algias, todalgias, cuerpalgias. Gracias. Y todo esto nos va a ayudar muchísimo. Estoy seguro, si a mí me ha ayudado, y ya prácticamente en consulta tengo mucho tipo de pacientes de este tipo y ya hemos resumido y vamos muy rápido a poder ver la mejoría de estos pacientes, seguro que a vosotros también. Así que nada, ¿dudas, preguntas? Pues nada, el siguiente lunes seguimos dando caña. En ejercicios de core, en donde ambos extremos, manos, piernas, ejemplo, sit-up, se puede trabajar el excéntrico del diafragma. Yo creo que el excéntrico del diafragma, con la insp y la expiración, teóricamente con la expiración pasiva, el diafragma se va subiendo hacia arriba. Si hacemos una expiración activa,
es posible que todo esto sea más potente todavía. Y de hecho la expiración activa tiene un potente efecto modulador del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Muchísimas gracias a ti, Aldo. Así que nada, un enorme placer, me ha encantado estar con vosotros. Seguiremos desgranando todo esto porque yo creo que es básico para poder entender todas estas cervicalgias, verticalgias, como me dijo una vez una señora, me duelen las verticales. Todo este dolor de cuello, todo este dolor de cabeza, toda esta tensión de los maseteros, todo este dolor clásico que te dicen aquí, los trapecios. Fijaros, todo esto va a ir cambiando, os lo aseguro, sin ninguna duda, poquito a poco. Vais a ser auténticas fieras terapéuticas.